Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Me llamo Esteban Torres y llevo más de 2 décadas viviendo en la cabina de un tráiler. No me avergüenza decirlo, la caja de 18 ruedas se volvió mi casa cuando las de ladrillo me cerraron la puerta. Corría el año 2016 cuando acepté un encargo que, según yo, iba a sacarme de deudas de un tirón, transportar 40 toneladas de grava volcánica desde un antiguo banco de extracción, perdido en la sierra entre San Luis Potosí y Zacatecas, hasta una cementera en Monterrey. El cliente pagaba por adelantado y en efectivo, yo solo debía completar 3 viajes en 4 días. Los 2 primeros transcurrieron sin novedad. Cargábamos al amanecer, cruzábamos el altiplano a plena luz y, antes de medianoche, descansábamos en el patio de la planta. Sin embargo, el tercer viaje se fue torciendo desde temprano. Un derrumbe bloqueó la brecha principal y los peones tardaron horas en despejar la rampa. Cuando por fin me dieron salida, el sol ya había caído detrás de los cerros y el encargado, un tipo callado, de barba gris, me apuró a firmar la bitácora sin revisar el amarre. Yo sabía que la regla de oro es no rodar de noche con sobrepeso, pero necesitaba esa paga. El camino que baja de la cantera desemboca en la carretera 57, un tramo que a esas horas muere en penumbra. No hay gasolineras abiertas, ni retenes, ni radios que alcancen. A la derecha, un desierto que en la oscuridad parece mar, a la izquierda, farallones que devoran cualquier faro. Encendí mi grabadora vieja para mantenerme despierto y avancé despacio, cuidando que el motor no pasara de 2000 revoluciones. Todo iba bien hasta el kilómetro 331. Un golpe seco, como si una sola piedra hubiera caído desde el techo de la caja, me sacudió el volante. Pensé que podía ser un saco suelto, así que orillé el tráiler a la grava del acotamiento y bajé con la lámpara frontal. El portón de acero seguía cerrado, el candado, intacto. Pasé la mano por la chapa caliente, oí mi propia respiración y regresé al asiento. Aflojé los hombros, le di un trago al café y metí primera. No había avanzado ni 3 curvas cuando retumbó un segundo estruendo, esta vez acompañado por un crujido que hizo vibrar los espejos. Volví a frenar. Al alumbrar la parte trasera comprendí que la puerta se había entreabierto apenas un palmo, lo justo para dejar escapar filetes de polvo gris que se alejaban con el viento. Me acerqué. La bisagra inferior estaba torcida hacia afuera, como si algo hubiera empujado desde dentro. Ajusté el cerrojo con los nudillos temblando, y al girar vi en el suelo huellas pequeñas, demasiado pequeñas para pertenecer a un hombre, 5 dedos marcados en la grava, caminando hacia la nada. Reanudé la marcha con un nudo en la garganta. El tacómetro subió a 60, luego a 70. La radio de banda corta, muda. Sentí que la noche se me pegaba a los párpados, densa, pesada. A la altura de una vieja caseta abandonada, el tráiler dio un latigazo, el eje trasero brincó como si hubiera pisado un tope invisible. Antes de que pudiera frenar, el portón se abrió de par en par y la grava comenzó a derramarse en una cascada rugosa. Pise el freno de aire, me lancé fuera con la linterna y apunté al interior. Entonces lo vi. Sobre el montón de piedra permanecía agachada una figura huesuda, no más alta que un niño de 5 años, pero con el torso desproporcionadamente largo. Sus brazos, flacos como varas, escarbaban la grava y la arrojaban afuera con una calma enfermiza. El haz de luz alcanzó a dibujarle la piel cuarteada, grisácea como cemento fresco, y una cabeza calva que se sacudió apenas me sintió. Sin levantar la mirada, la cosa soltó un siseo, un chillido afinado, imposible de salir de un pecho tan pequeño. Un vaho helado me cubrió la cara. Quise hablar, no pude. Retrocedí un paso y la criatura se irguió, las piernas, torcidas hacia adentro, parecían articuladas al revés. Se giró con un crujido de huesos secos. En lugar de ojos, 2 hendiduras negras tragaban la luz de mi lámpara. El chillido se quebró en un gruñido y las manos, ahora garras, rasgaron los costales abiertos. El terror me arrancó de la escena. Corrí hacia el talud de piedras junto a la cinta asfáltica.
Resbalé, caí sobre la palma llena de aristas, pero seguí hasta colarme entre mezquites y nopal. Detrás, el chillido se elevó a la furia, oí sacos reventar, cadenas chocar, la gravilla golpear el asfalto como lluvia gruesa. Me escondí tras un tronco retorcido y contuve el aliento. El eco de mis latidos opacaba los grillos. De pronto, otro sonido se sumó, pasos, veloces, desgarrando la maleza, acercándose. Vi la silueta saltar más allá del terraplén. No corría sobre el pavimento, avanzaba paralela a la carretera, entre arbustos, con la facilidad de un animal habituado a la oscuridad. Cuando pasó frente a mí, la linterna apagada apenas dejó distinguirle el perfil, un cráneo liso, una mandíbula demasiado amplia, brazos que rozaban el suelo al impulsarse. A cada zancada, sus articulaciones producían un chasquido aburrido, similar al golpeteo de una matraca vieja. Preferí no moverme. Tardé quién sabe cuánto en reunir valor para volver. La puerta del tráiler seguía abierta, dentro quedaba menos de la mitad de la carga. El resto formaba un montículo oscuro sobre la carretera. Cerré el portón a golpes, aseguré el cerrojo con alambre y subí. Al girar la llave, las manos me sudaban tanto que apenas pude agarrar el volante. Conduje hasta la gasolinera más próxima, un local ruinoso a 20 kilómetros. Aparqué bajo una lámpara parpadeante y me quedé sudando frío hasta el amanecer. A primera hora llamé a Rafa Medina, un amigo veterano que trabajaba en la misma ruta. Le pedí que se reuniera conmigo para regresar al punto del derrame y limpiar, antes de que tránsito me colgara una multa. Llegó en una pipa vacía, sin preguntar demasiado. Mientras barríamos la grava, le conté lo sucedido, cada detalle. Rafa no se rió ni se burló, solo mascó su chicle, se persignó y murmuró, no todos los cerros están dormidos. Revisamos la brecha donde habían quedado las huellas. La grava mostraba surcos de arrastre, como si 1000 manos pequeñas hubiesen ido remolcando los fragmentos hacia el monte. Encontramos también un círculo de piedras negras, apiladas como altar improvisado. Dentro, un mechón de pelo reseco y restos de cera derretida. Rafa escupió al suelo y me pidió largarnos antes de que el sol cayera otra vez. Obedecí sin objeciones. En la planta no pusieron reparos por entregar menos carga, la póliza cubría mermas por derrames. Aún así, la paga que recibí me supo a fiemo. Durante semanas, cada que tocaba la carretera de madrugada, sentía en la espalda el peso de aquella mirada hundida y en la nuca un tufo a polvo húmedo. Fue cuestión de tiempo para que el insomnio me obligara a cambiar de ruta y vender mi tráiler. Ahora manejo un Torton local entre Querétaro y Celaya, no me alejo más de 100 kilómetros de las luces. Hay noches, pocas, pero ineludibles, en que el recuerdo vuelve. Me despierto oyendo un golpe seco contra la lámina imaginaria y un chillido que se desliza por el pasillo de mi casa rentada. Abro los ojos y la habitación está vacía, salvo por el olor imposible de la grava recién mojada. Entonces recuerdo el talud del kilómetro 331, la puerta entreabierta y esas manos largas peinando piedra como si buscara algo que aún no encuentra. Aprieto los párpados y rezo para no percibir de nuevo el chasquido de sus articulaciones. Porque si algún día esa cosa decide que no fue suficiente con vaciar la caja, me temo que vendrá a buscar justamente lo que se quedó al volante, a mí. Niebla sin rostro. Me llamo Sergio Hernández, tengo 43 años y, como muchos que se suben a un tráiler, no lo hice por romance ni por turismo, sino porque el oficio me salvó de quedarme sin comer. Empecé en los años 90, pero lo que voy a contar ocurrió hace poco, a mediados de 2019, cuando la violencia y las cuotas dispararon el precio de los desvíos y obligaron a los pocos que seguimos en la ruta a tomar carreteras viejas para ahorrar. Aquella noche yo llevaba jaulas vacías de pollo desde Gómez Palacio hasta Zacatecas, lo que parecía un sencillo traslado terminó marcándome para siempre. Había salido después de las 8, lo cual nunca me gustó, pero la empresa juró que las jaulas debían estar al amanecer. Tomé la Libre 45, la antigua, esa que corre paralela a la autopista nueva, llena de baches, curvas cerradas y pueblos fantasmas donde el asfalto se deshace como costra vieja.
A esa hora no había un alma, solo el zumbido constante de los neumáticos y la llovizna fina que restregaba el parabrisas como papel lija. A la altura de Nombre de Dios se descolgó un banco de niebla tan denso que engulló todo lo visible. Bajé velocidad, encendí las luces auxiliares y me pegué al centro del carril, tratando de distinguir las líneas amarillas medio borradas. El tablero marcaba 10 grados, pero la cabina sudaba de vaho, parecía que alguien respiraba sobre los cristales. Lo que sigue lo he repasado 1000 veces y todavía me cuestiono si lo fabriqué. Entre la bruma divisé un reflejo metálico a la derecha. Frené instintivamente. A paso de hormiga, el tráiler avanzó hasta que distinguí la silueta de un hombre con impermeable oscuro. Levantaba el pulgar, como pidiendo aventón. No habría nada raro si no fuera porque estaba descalzo sobre el asfalto mojado y porque, a la luz de los faros, su cara era una superficie lisa y blanca, sin ojos, sin boca, sin nada. El estómago se me revolvió. No frené por completo, seguía 5 por hora y, al rebasarlo, recé lo que recordaba. No miré los espejos. El corazón latía tan fuerte que temblaba el volante. Durante los siguientes 15 minutos me convencí de que la lluvia y el vidrio empañado habían creado un truco óptico. Necesitaba esa mentira para no quedarme paralizado. El tacómetro marcaba 60 cuando, tras una curva larga, vi otro destello a la orilla. El mismo impermeable, el mismo pulgar extendido, la misma ausencia de rostro, ahora del lado izquierdo. Ahí supe que la lógica no me alcanzaría. Apreté el acelerador hasta el fondo. Las jaulas vibraron, el escape rugió y la aguja subió a 90, 100. El tráiler brincaba en los baches como animal asmático, pero yo no aflojaba. Algo primitivo me gritaba que detenerme equivaldría a entregarme. El GPS perdió señal. Los faros se hundían en leche podrida. A cada kilómetro esperaba volver a verlo. Y apareció, esta vez justo sobre la línea divisoria. Lancé el claxon, giré a la izquierda y sentí como las llantas traseras se levantaban. Un golpe seco retumbó en el chasis. Pensé que lo había arrollado, que arrastraría aquel cuerpo sin rostro hasta la próxima curva, pero no había nada, ni sangre, ni tela, ni huella sobre el pavimento. Detuve la unidad metros adelante, con la respiración rota y las manos agarrotadas. El silencio me taladró. Afuera, el vapor formaba remolinos. No bajé. Solo apagué el motor y esperé. Entonces escuché un crujido, como grava hundiéndose bajo un paso, del lado del copiloto. Limpié el retrovisor y lo vi, la silueta, a menos de 2 metros, quieta, inclinando la cabeza hacia la ventana. Intenté encender el motor, pero la llave giró en falso. Otro crujido retumbó detrás de la cabina y luego otro, más cerca, como si varias pisadas inspeccionaran el tráiler. Eché seguro a las puertas y busqué el radio. Interferencia. Ni un canal abierto. Levanté la vista, la figura seguía allí, inmóvil, la capucha goteando. Imaginé que, si cerraba los ojos, la oiría trepar y golpear el cristal con esa cara pulida y fría. No sé cuánto tardé en arrancar. El diésel tosió, las revoluciones subieron y el embrague se soltó con brusquedad. Las llantas patinaron y, cuando finalmente avanzó, la figura dio un paso atrás, solo para mostrarme algo que llevaba en la mano, un fragmento de metal pulido que reflejó los faros. Por un segundo aquella luz me cegó y vi mi propio rostro, pero sin rasgos, idéntico al suyo. Pisé el acelerador sin soltarlo. El tráiler alcanzó 110, cada 20 metros golpeaba bancos de niebla compacta que lo lanzaban hacia los bordes. El volante temblaba, los neumáticos patinaban, pero no aflojé. Sentía que, si disminuía 1 kilómetro por hora, esa cosa alcanzaría la cabina. Un letrero verde emergió como fantasma, en Tronquesaín alto 5 kilómetros. No recordaba ese ramal, pero giré. La cinta asfáltica se redujo a un carril y las líneas desaparecieron. Con la curva también se disipó la niebla, como si aquel desvío fuese un umbral. El cielo estaba negro, sin luna, salpicado de estrellas tensas. Apareció la luz amarilla de una gasolinera abandonada. Los surtidores yacían arrancados.
Frené junto a la única lámpara que chisporroteaba, apagué el motor y bajé. El silencio dolía, ni grillos ni viento. Caminé hacia la tienda cerrada, buscando señal en el teléfono. Nada. Al volver, la puerta del copiloto estaba abierta. El corazón se detuvo un golpe. Revisé la cabina, vacía. Cerré con llave y di media vuelta. En la pared polvorienta apareció una frase escrita con algo grasiento: tú eres el sin rostro. El pulso me martilló la garganta. Arranqué de nuevo sin mirar espejos y conduje hasta que el cielo clareó. La niebla quedó atrás, pero el frío se mantuvo pegado a la piel. Entregué las jaulas antes de las 7, firmé los documentos y rechacé el café que me ofrecieron. Dormí 3 horas en un motel de paso. Al despertar, corrí al baño. El espejo estaba empañado. Dibujé un círculo con la mano para verme y un nudo me cerró la boca. En vez de mi cara normal, la imagen mostraba una superficie gris, sin rasgos. Parpadeé, la bruma se disipó y mi rostro regresó, o eso creí. Desde aquella madrugada no conduzco de noche. He pensado en psiquiatras, en estudios de sueño, incluso en dejar la carretera, pero nada me quita la sensación de que algo viaja conmigo, quizá dentro, esperando borrarme. Cada vez que paso junto a una cuneta y veo un destello, acelero. Y cuando la ventisca pinta de blanco el parabrisas, juraría que esa superficie lisa vuelve a mirarme desde adentro. Cierro los espejos con cinta negra y aún así, en cada curva, siento la tentación de frenar. Sé que no debo. Sé que, en el instante en que lo haga, la historia terminará conmigo detenido en una vieja carretera donde nadie pasa, descalzo, levantando el pulgar hacia los pocos que todavía se atreven a cruzar la niebla. La carga extraña. Jamás he creído que la carretera guarde secretos sobrenaturales. Pensé que los accidentes y los asaltos eran los únicos peligros reales para un hombre al volante. Cambié de opinión una madrugada de abril de 2016, cuando acepté transportar una caja metálica sellada desde el puerto de Mazatlán hasta Ciudad Juárez, atravesando la espina dorsal del desierto chihuahuense. El precio era absurdo, 5 veces lo que normalmente cobraría por recorrer esos 1.600 kilómetros. La única condición era no detenerme, mantener el candado intacto y entregar la carga antes de que amaneciera. El depósito llegó por adelantado a mi cuenta y la voz anónima que me contrató dejó claro que no habría preguntas ni segundas oportunidades. Partí al anochecer sobre la carretera Federal 45 con el tanque lleno y la cabina impregnada del olor a diésel reciente. Había luna nueva y el tramo entre Jiménez y Villa Ahumada parecía un corredor sin fin de asfalto quebrado, bancos de arena y matas espinosas que brincaban con el viento. Con cada kilómetro me repetía que aquel viaje me pagaría el mantenimiento del tractor y cubriría las colegiaturas de mi hija durante un año. Sin embargo, aún antes de llegar al kilómetro 180 noté que la temperatura dentro de la cabina descendía como si hubiera abierto la puerta de un congelador. Revisé el termostato del climatizador, seguía en 24 grados, pero mi exhalación salió blanca y densa, y la piel de mis brazos se puso de gallina. Pensé en una falla eléctrica, tal vez un corto que afectara también los indicadores, pero el tablero estaba perfecto. Entonces escuché el primer golpe en la caja, seco, hueco, como si algo pesado hubiera rodado dentro. Alcé la vista al retrovisor de la derecha y no vi nada salvo la caja negra balanceándose apenas por el viento lateral. Presté atención, a los pocos segundos llegó otro impacto, luego un tercero, cada vez más fuerte. Mi mente buscó una explicación razonable, algún pallet mal sujeto, herramientas sueltas, pero la caja estaba sellada con arneses y cinchos nuevos que yo mismo verifiqué al salir. Aceleré para alejarme de cualquier idea irracional. Mantuve el motor en 2000 revoluciones, y por media hora todo volvió a la normalidad. Entonces oí un sonido diferente, un tintineo tenue que me recordó a cascabeles lejanos. Subí el volumen del viejo radio para apagar aquel campaneo, y fue cuando el timbre metálico se mezcló con un rumor sordo, como si decenas de clavos rodaran dentro de un tambor. Pensé en serpientes, en aquella región abundan, pero se me erizó el cuero cabelludo al imaginar víboras entre la carga. La vibración se hizo tan intensa que el volante temblaba en mis manos.
Era imposible mantenerse sobre la línea central, así que reduje velocidad y encendí intermitentes hasta detenerme en la franja de tierra junto al arcén. El silencio se impuso durante un instante, luego, desde la caja, llegó un crujido que se alargó como lamento de puertas oxidadas. Armándome de valor bajé con la lámpara en mano. El calor desértico había desaparecido, una bruma gélida se pegaba a mi ropa. Encendí la linterna y el rayo de luz reveló algo que no debería existir, de la cerradura del candado escurría escarcha azulada y el metal lucía fracturado como cristal bajo tensión. No planeaba romper el sello, pero una sacudida violenta agitó la caja y la bisagra superior cedió con un chirrido punzante. Empujé la puerta unos centímetros. Un hedor agrio, mezcla de carne húmeda y ruina antigua, me llenó la garganta. Tras un parpadeo, vislumbré cajas de madera partidas y, sobre ellas, una figura piramidal de piedra rojiza cubierta de símbolos tallados. Parecía latir, su superficie pulsaba con destellos enfermizos que iluminaban los bordes de algo aún peor, huesos humanos, muchos, encajados unos con otros, ensamblados como juguetes macabros. Aquellas piezas se movían lentamente, acomodándose para formar extremidades, y entre cada vértebra goteaba una baba oscura que chisporroteaba al tocar el piso metálico. Quise retroceder, pero la puerta se abrió de golpe. Un brazo compuesto de cúbitos y radios ennegrecidos se estiró hacia mí, y un cráneo incrustado en el hombro soltó un quejido salido de un pozo antiguo. Sentí la adrenalina quemar mis venas y logré apartarme antes de que me alcanzara. Di un salto hacia atrás, caí sobre la gravilla y rodé cuesta abajo algunos metros hasta quedar cubierto de polvo. Desde allí observé la escena imposible, los esqueletos reptaban fuera de la caja, arrastrándose como marionetas rotas. El corazón de aquel enjambre era la pirámide roja, cuyos grabados emitían una fosforescencia inquietante. Entonces todo ardió. No fue una combustión normal, las flamas surgieron verdes, abrazaron los huesos, y un chillido agudo reventó el aire. La pirámide pareció absorber aquel fuego, y de su cúspide emergió una silueta alta, cubierta por piel quemada, con rostros adheridos que gimoteaban en coro. La criatura dio un paso fuera del remolque, se sacudió restos óseos y levantó la cabeza. Sentí que cada uno de esos rostros me miraba al mismo tiempo, y una punzada helada me perforó el pecho. Me puse de pie tambaleando, giré y corrí hacia la oscuridad del desierto sin mirar atrás. El viento trajo un olor a lluvia inminente. Relámpagos silenciosos se dibujaron sobre la línea serrana, revelando por instantes la figura aberrante que salía del cráter ardiente en que se había convertido mi caja. Llegué hasta un terraplén donde la arena cedió bajo mis botas, resbalé y quedé arrodillado, jadeando. Volví la vista, el remolque estaba envuelto en fuego verde, el tractor, iluminado por aquellas llamas, parecía un juguete derretido. Entre destellos distinguía la criatura adentrarse en el monte, llevando el tótem rojizo en brazos como quien porta un trofeo infecto. Una bolsa de aire caliente recorrió la llanura, luego comenzó a llover en silencio, gotas frías que se evaporaban al tocar la arena aún caliente. Permanecí allí quizá 10 minutos, oyendo el crujir del metal hasta que cesó. Cuando regresé, solo quedaban el chasis semiderretido y las llantas achatadas. El asfalto se había hundido formando un charco de brea y agua estancada. No encontré rastro del tótem ni de la bestia, apenas fragmentos de hueso calcinado disueltos entre un lodo aceitoso. Creí que aquello era el final, pero el verdadero horror vino después. A la mañana siguiente, cuando la Policía Federal quiso tomar mi declaración, no hallaron evidencia de carga alguna. El número de serie del remolque no estaba registrado a mi nombre ni al de la empresa fantasmal que me contrató. Mi licencia aparecía como vencida desde meses atrás, y el anticipo, casi $1.000.000, había desaparecido de mi cuenta. Escuché a los agentes comentar que en el kilómetro 234 se reportaban incendios extraños cada ciertos años y que siempre aparecía algún chofer perdido, hablando de huesos y fuego verde. Me tuvieron 2 noches en resguardo, más preocupado por mi cordura que por cargos penales. Al tercer día me soltaron con una receta de sedantes y una recomendación casi paternal: dedíquese a rutas locales. No regresé al volante.
Vendí lo poco que quedaba de mi maquinaria y me mudé lejos del desierto, al estado de Tlaxcala, donde el horizonte se rompe en campos de maíz y la noche sabe a leña. Sin embargo, de madrugada, en el silencio de un cuarto sin ruido de motores, vuelvo a sentir el aire tornarse glacial y escucho cascabeles que tintinean detrás de cada sueño. No sé quién pagó por aquella carga ni con qué fin la envió a cruzar la sierra. Solo sé que la carretera reserva espacios donde lo humano pierde sentido y donde a veces un servidor público escribe incendio por causas desconocidas mientras una criatura de piel chamuscada se adentra en los cerros, buscando a quien mostrarle su tótem de sangre. Cada vez que pienso en regresar a manejar, recuerdo la voz anónima al otro lado del teléfono y comprendo que no fue un trabajo bien pagado, fue un peaje que todavía estoy pagando con pesadillas. Porque allá afuera, en algún tramo olvidado del norte, sigue abierta la puerta que yo ayudé a desatar. Y el desierto nunca tiene prisa para volver a reclamar lo que se escapó de sus entrañas. Centinelas del asfalto. Conduzco tráileres refrigerados desde hace 22 años y, aunque he atravesado casi todas las rutas del país, todavía hay tramos que me obligan a tragar saliva antes de encender la luz alta. El viaje que me partió la cabeza ocurrió en enero de 2022, cuando la empresa me asignó una carga ligera de productos cárnicos desde Coatzacoalcos hasta un rancho pequeño entre los matorrales de la Sierra Mixe, Oaxaca. Un trayecto de calor pegajoso que, tras anochecer, se vuelve un laberinto de curvas sin señal y cuestas imposibles. Aquella semana venía cansado de pelear con el despachador por un ajuste de viáticos. Aún así, el trabajo era el trabajo. Salí de la caseta de peaje de las Choapas al anochecer, crucé Tonalá y, cuando la señal del teléfono se extinguió en un abrupto sin servicio, supe que ya no valía la pena detenerme a revisar mensajes. Los faros iluminaban brevemente selva baja y charcos de niebla pegada al asfalto. No había cabañas, ni fondas, solo kilómetros de breñas sin postes de luz. Mis planes incluían dormir en Jaltipan, pero el patrón me marcó desde el radio viejo de cabina y ordenó que avanzara hasta el kilómetro 237, ahí hay un terraplén amplio, seguro, con sombra para que no se caliente la caja. Amaneces, descargas y te regresas. No quedaba de otra. A las 23:45 localicé el espacio, una explanada de tierra apisonada junto a un puente en obras, tan silenciosa que ni las chicharras se animaban a cantar. Apagué motor y compresor para ahorrar diésel, el frío de la caja bastaba. Bajé, revisé precintos, oriné tras un mezquite y subí de nuevo. Me preparé un sándwich reseco con jamón tibio y bebí la última mitad de un Boeing de guayaba. Luego puse la cara en la litera, con la cortina corrida solo a medias para que entrara una rayita de la luz del tablero. El silencio no era completo, escuchaba mi propio pulso en los oídos. Ni un grillo, ni una ráfaga de aire. Después de varios minutos sin pegar ojo, percibí un chasquido leve, como ramas que se parten con suavidad. Pensé en tlacuaches husmeando, hasta que me di cuenta de que los crujidos rodeaban la cabina en círculos constantes, jamás alejándose ni acercándose del todo. Me levanté con sigilo y miré por la ventana del copiloto. Nada. Giré la llave solo para activar la luz exterior de cortesía y el retrovisor mostró figuras inconsistentes, sombras bajas que parecían disolverse cuando él las tocaba. De frente no había nadie, pero el costado derecho revelaba una silueta agazapada entre los matorrales, demasiado baja y cabezona para ser persona. Se movía despacio, como si probara el terreno con las manos largas y nudosas. El estómago se me encogió en un puño. Apreté el mango de la lámpara industrial que siempre cargo y descendí aplicando la norma básica: si algo ronda la unidad, descártalo o ahuyéntalo antes de que dañe neumáticos o desconecte mangueras. El aire nocturno olía a tierra mojada y a un combustible viejo que no era el mío. Alumbré cada ángulo. El silencio continuaba, pero al proyectar la luz hacia la parte trasera distinguí 3 bultos menudos, no mayores que un niño de 5 años, alineados como estacas. No pude detallar sus rasgos porque la piel, o la materia que los cubría, absorbía la luz en lugar de reflejarla. Al dar un paso hacia ellos se disgregaron a la vez, igual que una bandada veloz, y se escondieron tras las matas. Regresé a la cabina con la garganta ardiendo.
Cerré pestillos, bajé seguros de puertas, apagué todo lumínico y me quedé quieto en el asiento, sudando frío. Fue entonces cuando llegó el recuerdo enterrado de mi padre, también camionero, contándome historias de los pequeños que no dejan huella en la sierra sur del estado. Juraba que si los mirabas directos se empeñaban en seguirte hasta que te salieras del camino o perdieras la cordura. Yo siempre asumí que eran inventos para que no condujera desvelado. Miré al frente intentando distinguir el contorno del terraplén. Una bruma delgada, lechosa, reptaba por debajo de la defensa. Allí, en medio del vapor, emergieron 5 sombras al unísono. Caminaban sin sacudir el follaje, flotando a ras de suelo, con las extremidades colgando como lianas húmedas. Donde debería estar la cara solo había un óvalo más opaco que el resto del cuerpo. No escuché zancadas, la única señal era el roce seco de hojas aplastadas. Retrocedí hasta la litera y corrí la cortina. Me agazapé con el torso contraído, sosteniendo la lámpara sin encenderla. Afuera comenzó un golpeteo sordo en las láminas de la caja, primero arriba, luego a un costado, como si midieran el grosor metálico. Cada impacto era seguido de un murmullo áspero, demasiado grave para provenir de criaturas tan pequeñas. No era idioma humano. Pensé que iban a abrir la lona o tronar los sellos, y lo único que me protegía era la sujeción de acero templado. No sé cuánto duró el asedio. En algún momento dejé de sentir los dedos por la presión con que agarraba la linterna. Cuando el golpeteo cesó, apareció un rumor distinto, algo se arrastraba debajo del tráiler, entre eje y eje, rayando grava con uñas o cuchillas. El tractocamión se mecía milimétricamente, apenas un suspiro mecánico, suficiente para que los espejos vibraran. Tuve la intención de arrancar y huir dando volantazos, pero imaginé que acelerar sobre lo que fuese que estaba bajo el chasis solo provocaría que se engancharan. Además, el retrovisor derecho ya no reflejaba nada, estaba cubierto por una bruma oscura, casi sólida, que se adhería al vidrio. Intenté rezar sin voz, pero la mente se quedó vacía. Así estuve hasta que una claridad violeta ensució el horizonte. No llegó con el amanecer habitual, sino con un parpadeo breve, como cuando un foco de neón falla. Tras ese destello las sombras se fueron, igual de sigilosas que al aparecer. El ruido de insectos regresó de golpe, tan estridente que me tapó la respiración. Me atreví a asomar la nariz por la puerta apenas quedó luz natural. No había huellas humanas ni de animales, solo la hierba aplastada en un círculo perfecto de unos 10 metros alrededor de la cabina y arañazos paralelos bajo la caja, tan profundos que exponían el metal brillante. A las 7 en punto llegó la camioneta del rancho, una pick-up verde con 2 peones. Uno se acercó tapándose el sol con la mano. ¿Aquí durmió, jefe?, preguntó extrañado. Asentí con la mandíbula tensa. Naria se queda en la brecha, continuó. Cuentan que se aparece la gente sombra. Mejor hubiéramos pasado por usted anoche. No respondí. Mientras descargaban los paquetes vi que una de las faldas de la caja tenía los remaches flojos, como si algo hubiera intentado arrancarla desde afuera. El capataz firmó la remisión y añadió con parsimonia, cuando vuelva, aguárdenos en la gasolinería de San Pedro Soteapan. Aquí el monte cobra peaje. Arranqué con destino al Golfo sin parar hasta Huazuntlán. Sobre el asfalto vi a un armadillo aplastado y, junto a él, una mancha de polvo negro que el viento dispersó con una forma casi humana antes de desvanecerse. Frené solo lo necesario para controlar la dirección y luego hundí el acelerador. Desde entonces me niego a dormir en lugares donde la noche no tenga al menos una bombilla encendida. Prefiero desviarme 100 kilómetros, pagar estacionamiento privado o velar con el motor calientito a exponerme de nuevo a aquello que me observó sin ojos. La gente suele decir que los camioneros exageramos, que convertimos la fatiga en alucinaciones, pero los que vivimos de ruta sabemos distinguir la paranoia del terror genuino. Lo que me rodeó mi tráiler aquella madrugada no era parte del cansancio, vino desde un silencio demasiado denso para ser de este mundo y volvió a él cuando la primera luz insinuó su derrota. Sé que mi historia terminará en la sobremesa de algún borracho, quizá en un programa de radio nocturno, y más de uno soltará la carcajada al oírla, pero a quienes conduzcan solos por la Sierra Mix les ruego que no se confíen de la calma.
Si han de detenerse, busquen otros faros humanos cerca, aunque el diésel duela y el cronograma se resienta. A veces dormir es menos urgente que seguir con vida. Porque, créanme, hay rincones del monte mexicano donde la oscuridad todavía levanta la mirada y, si la tuya se cruza con la de ella, se queda contigo para siempre. Peaje de sangre. Me llamo Eugenio Salgado y llevo media vida recorriendo la franja desértica que une Sonora con Baja California. Empecé a los 19 con un viejo Kenworth que heredé de mi padre. Para 2017 ya acumulaba 3 asaltos y la certeza de que cada kilómetro era una ruleta rusa. Esa madrugada, tras ver a un compañero desangrarse, lo balearon solo por resistirse a entregar la carga. Comprendí que la suerte no existía, había que comprarla. En Imuris, a espaldas de la central de autobuses, vivía doña Gregoria, una curandera que la gente visitaba para sanar herpes o enfriar infidelidades. Yo la busqué por algo distinto, quería un blindaje invisible contra balas y machetes. La anciana escuchó mi petición sin parpadear, sostuvo que la única protección real requería un acto de entrega absoluta, un peaje que se paga por adelantado. Sacó un cuenco de barro, un gallo negro y una navaja afilada. No hizo promesas de prosperidad, garantizó que jamás volvería a doblar rodilla ante un ladrón. A cambio, debía ofrecer lo que más amara cuando llegara la cuenta. Firmé con una gota de sangre, convencido de que el sacrificio sería metafórico. Los siguientes meses fueron un sueño vigilado. Atravesaba retenes clandestinos sin que nadie alzara el rifle. 2 veces me flanquearon camionetas con vidrios polarizados y, misteriosamente, se apartaron antes de rebasarme. Sentía un halo gélido detrás de la nuca, pero lo acepté como el sello de mi nueva invulnerabilidad. Mi esposa, Raquel, embarazada de 7 meses, notaba mi frialdad. Yo cargaba sandías a Mexicali y regresaba con cilantro a Hermosillo con la calma de quien sabe que el diablo lleva el volante auxiliar. La noche del 14 de agosto de 2018 tomé la Ruta 2, famoso corredor de contrabandistas. Kilómetro 63, un convoy de 3 pickups me cerró el paso con luces largas. 4 encapuchados bajaron gritando órdenes. Antes de que abrieran la puerta, el aire se comprimió dentro de la cabina y el motor se revolucionó por sí solo. Una fuerza brutal azotó el camión contra la barrera de concreto. Sentí como la caja se desprendía y mi tráiler giraba como un trompo. Cuando todo quedó quieto escuché vidrios reventando y, después, un silencio absoluto. Estaba aturdido, pero ileso. Salí tambaleante y vi las 3 pickups volcadas, llantas todavía girando. De los encapuchados quedaban charcos oscuros entre la grava. No quise acercarme. A mi alrededor, el desierto era un anfiteatro de cactos bajo una luna que parecía de aluminio. Mi tráiler tenía el chasis retorcido, más la cabina intacta. Intenté dar gracias a Dios, pero una risa gutural, lejana, vibró en mis oídos. No provenía de fuera, sino de un pliegue en la conciencia. Allí recordé el trato y supe que aquel milagro tenía precio. Regresé a casa convertido en un héroe entre colegas. Sin embargo, apenas crucé la puerta, el ambiente olía a hospital. Raquel se había adelantado al parto, nuestro hijo nacía esa misma madrugada. Corrimos a la clínica privada, confiados en los ultrasonidos perfectos. Pasadas las 3, el médico salió cabizbajo, Santiago nació sin pulso, sin razón aparente. Raquel gritó hasta desgañitarse, yo quedé rígido, con el cráneo vacío. Vi mis manos manchadas con la sangre del ritual y entendí que era lo que más amaba. Los días posteriores los viví en automático. Vendí el camión, dejé de manejar, pasé noches despierto oyendo llantos que no podían venir de una cuna vacía. Raquel no soportó la casa ni mi silencio, se fue con sus padres a Culiacán. Entre licor barato y cigarros, juré que quemaría la maldición. Busqué a doña Gregoria, pero la esquina de su choza había quedado reducida a un montón de cenizas. Nadie supo decir cuándo ardió, aunque el rumor apuntaba a un rayo caído de un cielo despejado. Creí que el infierno había terminado, estaba equivocado.
Una tarde, mientras atendía el lote de autos usados que ahora me daba de comer, llegó un tráiler blanco sin placas y se estacionó frente a la oficina. El conductor, oculto tras un parabrisas ennegrecido, no bajó. El claxon retumbó 3 veces. La bocina era idéntica a la de mi viejo Kenworth, vendido a un desuesadero meses atrás. El eco me quebró las rodillas. Corrí al baño, vomité bilis y, al volver, el tráiler se había desintegrado en un vaho caliente sobre el asfalto. A partir de esa visión, cada noche sueño con un camino interminable. Conduzco un camión cargado de féretros diminutos. En el asiento del copiloto va un niño con los ojos cubiertos por monedas. Cuando intento hablarle, sonríe con la boca cosida. Me despierto empapado, sintiendo el latido del diésel en mis sienes. El insomnio se hace ritual. A las 3:33 de la mañana, la hora en que Santiago nació muerto, el claxon espectral resuena en la calle y vibra el vidrio de mi ventana. He consultado sacerdotes, psiquiatras y médiums. Todos coinciden en que arrastro una entidad que protege tanto como condena. Uno de ellos, un franciscano anciano, sugirió confesarme públicamente para romper el pacto. No sé si funcione, pero esta confesión es mi única esperanza. Si mañana desaparezco o alguien me encuentra al volante de un tráiler fantasma, que al menos exista constancia de la deuda que nunca termina de pagarse. Cierro este testimonio a las 2 de la madrugada. Afuera truena un claxon que no pertenece a ningún vehículo registrado en la colonia. No voy a asomarme. Aprieto la medalla de Santiago, pido perdón a quien ya no puede oírme y escribo las últimas líneas con la certeza de que el próximo peaje cuesta algo más que la vida, cuesta el descanso del alma. Si eres chofer y consideras buscar protección en las sombras, recuerda mi ruta. Nadie viaja gratis. Desde el asiento del infierno, siempre te cobran combustible. La sonrisa. Me llamo Saúl Ríos y nací en Parral, Chihuahua. Llevo más de 20 años sujetando el volante de un tráiler frigorífico y arrastrando toneladas de carga por las venas de asfalto que atraviesan el país, confiando, quizá demasiado, en que la carretera siempre será una compañera silenciosa y no una boca abierta dispuesta a tragarme vivo. En marzo de 2011 acepté un viaje urgente que debía dejar carne en las bodegas de Mérida antes del amanecer del lunes. Salí un viernes por la tarde con el tanque lleno, el remolque enfriándose y mi costumbre de poner música vieja para ahuyentar el sueño. Aquella noche de sábado, cerca de las 11:30, entré en el tramo más despoblado de la Federal 101, entre San Fernando y Soto La Marina, una franja plana donde el viento corre libre y la radio escupe solo estática. El cansancio me picaba detrás de los párpados, así que decidí detenerme en la única estación de servicio que recordaba por esos rumbos, el paradero, el desierto, un rectángulo de concreto iluminado por focos amarillos, rodeado de lotes vacíos y de un oleaje infinito de matorrales. Reduje la marcha, me orillé junto a la bomba diésel número 3 y apagué el motor. El silencio se me metió en los oídos con un zumbido fino. Bajé, inhalé el aire tibio y polvoriento, sentí crujir la espalda. Apenas di 2 pasos hacia la tiendita cuando vi algo que me hizo detenerme. Junto al muro trasero, sentado en cuclillas, había un hombre joven, descalzo, con un overol rasgado y la mirada clavada en el asfalto, como si contara las grietas del piso. No alcé la voz ni le pregunté nada, solo seguí caminando hasta la puerta. Dentro olía a café recalentado. El encargado, un tipo flaco con gafas ahumadas, levantó la barbilla a modo de saludo. Sin palabras, llené un termo con café y tomé 2 barras energéticas del estante, pagué, di las gracias y salí. El chico seguía allí, inmóvil. No quise invadir su espacio, mas algo en su postura, en sus pies llenos de polvo, me apretaba el pecho. Llegué al camión, subí, coloqué la llave en el switch y, justo antes de girarla, escuché 3 golpes secos en la puerta de la cabina. Salté en el asiento. Levanté la mirada y el muchacho estaba pegado a la lámina, los nudillos apoyados contra la ventana. No sonreía, no pedía aventón, solo me observaba con unos ojos de un color indefinido entre el gris y el marrón, apagados como colillas húmedas. Bajé el cristal un par de centímetros, lo suficiente para oírlo si hablaba, aunque no habló,
solamente levantó la mano derecha y señaló hacia la carretera, al sur, hacia el kilómetro 178. Lo hizo 2 veces, despacio, como quien insiste en una instrucción sencilla. Le pregunté si necesitaba ayuda, pero mi voz salió más ronca de lo normal y se perdió en la noche. Él no respondió, dejó caer el brazo y retrocedió hasta quedarse de nuevo al filo de la sombra. Subí la ventanilla, arranqué y me incorporé al asfalto con el corazón tum-tum contra el esternón. En el espejo lateral distinguí su silueta encogida mientras las luces traseras se lo llevaban, y por un instante me sentí un cobarde por no haberle ofrecido nada, ni siquiera una botella de agua. Con el tráiler rodando a 80 por hora, puse un audiolibro pensando que la voz de un narrador me mantendría despierto. Sin embargo, el archivo se corrompía cada pocos segundos, soltaba chasquidos. Luego un murmullo apenas audible, como si entre las frases del narrador se filtrara otra pista, más antigua y confusa. Apreté el botón de pausa, y el murmullo duró un segundo más antes de extinguirse, lo cual significaba que no provenía del reproductor. Bajé el volumen, ajusté los espejos y me concentré. En la lejanía, recortado contra la cinta gris, vi el letrero verde con letras blancas que anunciaba, con la pintura cuarteada, K178. Al acercarme noté algo al costado del camino, las ruinas ennegrecidas de un tractocamión, medio chasis retorcido, abandonado sobre la terracería. La cabina estaba abierta, la puerta colgaba de una bisagra, y el toldo lucía un boquete carbonizado. Aquello no era chatarra nueva, parecía un esqueleto expuesto desde hacía años. Un cosquilleo me corrió de la nuca al coxis y el diésel vibró con un traqueteo extraño, como si el motor carraspeara. El velocímetro osciló sin motivo, luego las luces del tablero se apagaron un segundo completo y regresaron, lo que me hizo sujetar el volante con ambas manos. Fue entonces cuando algo pasó detrás del asiento, un susurro leve, casi infantil, el roce de tela sobre metal. Pude oler un vaho a cable quemado y grasa rancia. Quise creer que era la imaginación influida por la visión del camión incendiado, pero el olor era real y, peor, se hacía más denso a cada bocanada. Seguí conduciendo, la recta era larga y vacía, ni faros delante ni detrás. Una ráfaga de viento golpeó el tráiler, provocando un bamboleo del remolque. En la vibración escuché un quejido que no venía de la carrocería sino del interior, un lamento ahogado, como el que suelta a alguien cuando no le quedan pulmones para gritar. Alcé la vista al retrovisor interno y lo que vi me paralizó. El muchacho de la gasolinera estaba sentado en la litera, el torso cubierto de hollín, las manos apoyadas sobre las rodillas, observándome. El terror me sacudió de tal forma que casi arranqué el volante. En vez de eso, solté una exhalación rota, me comí el carril contrario y regresé al centro con un volantazo, y él no se movió un milímetro. No habló. Tampoco parpadeó. Solo levantó de nuevo la mano y señaló hacia el parabrisas, hacia la línea blanca que marcaba el acotamiento. Su piel relucía como si estuviera barnizada de ceniza. Intenté abrir la boca, pedirle que se fuera, pero no emití sonido. Él bajó el brazo, se deslizó de la litera como si no pesara nada y acercó su rostro al respaldo, tan cerca que pude ver la piel cuarteada, pequeñas grietas por donde asomaba algo oscuro, casi líquido. Extendió el brazo para rozar mi hombro y al sentir la presión de esos dedos helados la sangre me zumbó en las orejas. Consciente de que podía matar a otros conductores si perdía el control, clavé la mirada en el camino y aceleré. Los neumáticos gimieron. El contacto se retiró y, lleno de pánico, miré un instante el retrovisor. La litera estaba vacía otra vez. No frené. No respiré. Mantenía el pedal a fondo, convenciéndome de que lo peor había pasado, cuando de pronto el tablero volvió a apagarse y la cabina se llenó de oscuridad salvo por la pálida franja de luz lunar que entraba por el cristal. En ese silencio absoluto oí un gemido provenir del motor, un chillido metálico que creció hasta parecer un rugido. Luego estalló el claxon, sin que mi mano lo tocara, un bramido prolongado que sacudió los espejos. Desesperado, golpeé el volante, implorando que el sistema eléctrico volviera, y en ese instante las luces regresaron, el claxon cesó, y la carretera reapareció delante de mí mostrando algo que me heló la sangre. Otro tráiler, idéntico al mío, cruzado sobre ambos carriles, carbonizado, envuelto en una niebla azulada. No había tiempo para frenar.
Cerré los ojos, esperando el impacto. El golpe nunca llegó. Abrí los párpados y la carretera estaba limpia, la línea amarilla brillaba intacta, el horizonte despejado. Sudaba a chorros, el café de la estación palpitaba en mis venas como veneno. Reduje la velocidad hasta 20 por hora y me obligué a respirar. Me mantenía alerta a cualquier sonido cuando, del retrovisor lateral derecho, surgió un resplandor anaranjado que envolvió la caja. Volví la cabeza y vi mi propio tráiler en llamas, devorándose a sí mismo a unos 40 metros atrás, la lona derritiéndose como piel sintética y la carga fundiéndose en un río de grasa encendida. Era imposible, el motor ronroneaba bajo mis pies, el espejo mostraba la caja intacta, pero la imagen ardía en el cristal como un noticiero del infierno. Entonces lo comprendí, aquello no era una visión del futuro ni una amenaza, sino un recuerdo ajeno, la memoria de alguien que había ardido en esa ruta y que no podía irse sin arrastrar a otro a su mismo final. El muchacho, la señal, el kilómetro 178, todo era un guión repetido. Tal vez yo estaba destinado a estrellarme y a convertirme en el próximo fantasma que buscaría relevo. Sentí un temblor en las manos, pero hice algo que no imaginaba tener fuerzas de hacer, giré el volante hacia el acotamiento, puse las intermitentes y apagué el motor. El resplandor anaranjado desapareció. Ni humo ni olor a plástico quemado, solo el chirrido del metal enfriándose. Abrí la puerta, bajé tambaleante y me senté en la grava caliente, mirando la caja metálica que reflejaba la luna sin ninguna cicatriz. El silencio de la noche era tan vasto que podía oír mi propia sangre correr. En ese instante, al borde del camino, distinguí una figura de pie, el joven del overol, pero su rostro ya no era una máscara de ceniza, mostraba una expresión serena, como quien aprueba un examen tras muchos intentos. Levantó la mano por última vez, pero no señaló la ruta, tocó el ala de su gorra imaginaria, giró sobre los talones y se desdibujó entre los matorrales, desechó en polvo, igual que el incendio que me había mostrado. Regresé a la cabina cuando las piernas me obedecieron, prendí el motor con cautela y conduje a 40 kilómetros por hora hasta el amanecer, sin música, sin audiolibros, sin más compañía que el latido en las sienes. Entregué la carga a tiempo, firmé los documentos y dormí 24 horas seguidas en un motel barato, soñando con llantas que chirrían y cuerpos que se queman sin hacer ruido. Desde entonces evito la 101 y, sobre todo, no detengo mi tráiler en paraderos solitarios cuando la noche muerde el horizonte. Porque entendí que la carretera, como cualquier fiera, huele el exceso de confianza y muerde donde duele, justo detrás del volante, allí donde creemos tener el control. La advertencia. Me llamo Ramiro Olmos, y aunque hoy conduzco tráileres con la seguridad de quien conoce cada ruido de la máquina, en 2019 apenas llevaba 3 años en el oficio y seguía pagando mi cuota de novato. Había aceptado llevar 28 toneladas de fertilizante desde Matamoros, Tamaulipas, hasta Nogales, Sonora, un tirón largo que cruzaba desiertos interminables y serranías vacías. Salí un jueves al amanecer, orgulloso de la Kenworth que la empresa me asignó, creyendo que lo más duro sería vencer el sueño en la madrugada. Al segundo día, mientras trepaba la carretera estatal que bordea la Sierra del Bacatete, percibí un golpeteo irregular bajo el piso de la cabina, apenas audible sobre el bramido del motor. Recordé las historias de mis compañeros, todo trailero, tarde o temprano, se enfrenta a algo que no figura en los manuales. Pensé en un valero aflojado, en algún cardán mal lubricado. Frené la radio y escuché, el golpeteo se transformó en un crujido agitándose con la vibración de la pendiente. El sudor me corrió por la nuca, 40 kilómetros hasta el próximo poblado y ni una salida segura a los costados. No quise forzar la máquina. Reduje a cuarta y me mordí la lengua, imaginando el parte que tendría que darle al patrón si acababa varado a mediodía. Aún así, el crujido creció, se mezcló con un silbido metálico y sentí como algo se aflojaba bajo mis botas. Entonces, al costado del camino, apareció un letrero oxidado, desviación, estación Albitre 3 kilómetros. No figuraba en los mapas de la central, pero recordé a un veterano mencionar una gasolinera abandonada con el mismo nombre. Sin pensarlo giré por la terracería.
El sol quemaba sin nubes. El camino polvoso desembocó en un patio amplio de cemento cuarteado, flanqueado por bombas de gasolina desmanteladas y una tienda con los vidrios cubiertos por periódicos amarillos. A un costado, un cobertizo de lámina con la puerta entreabierta exhibía llantas viejas y tambores de aceite. Apagué la Kenworth y, al bajarme, el silencio me golpeó. Ni grillos ni viento, como si el calor hubiese sellado todos los sonidos. Avancé al cobertizo llamando a voces por un mecánico. Nadie respondió. Dentro, olía a diésel rancio y madera húmeda. Encontré un gato hidráulico oxidado, un banco de herramientas vacío y una fotografía enmarcada sobre una mesa mostraba a un hombre robusto, bigote canoso, posando frente a una grúa de rescate carretera. El cristal estaba cubierto de polvo, pero alguien había limpiado solo la cara del sujeto, como para que cualquiera lo reconociera. Sentí un escalofrío inexplicable, regresé a la cabina por mi linterna y mi botiquín, decidido a revisar yo mismo la avería. Me arrodillé bajo el chasis y confirmé mi miedo, el soporte de la transmisión se había partido, un viaje más y me quedaba sin caja. Al incorporarme, vi movimiento en el espejo retrovisor, la silueta de una mujer de cabello largo, negro como alquitrán, arrastrando algo por el suelo. Me volví de inmediato y no encontré a nadie. Solo una marca reciente en el polvo, como un objeto pesado arrastrado en semicírculo, desapareciendo detrás de la tienda cerrada. El aire se volvió denso, casi espeso. De pronto, un ruido hueco, una palmada seca, resonó en la lámina del cobertizo. Recordé que la radio del tráiler seguía encendida, corrí, subí a la cabina y busqué señal para pedir auxilio. Ruido blanco. Cambié de frecuencia, llamé en los canales de emergencia. Nada. Ni siquiera interferencia. Sentí un cosquilleo en los dientes, esa presión que antecede a las tormentas eléctricas, aunque el cielo seguía impecable. Me obligué a respirar lento, miré el tablero y allí, sobre la consola, había una llave combinada número 19 que antes no estaba. Brillaba limpia, como recién cromada. Sobre el mango, grabada a puñaladas, leí mi nombre, Ramiro. El estómago me dio un vuelco. Salí al paso, escaneando los alrededores. A lo lejos, junto al letrero de las bombas, descubrí la misma silueta femenina, de espaldas, erguida en medio del patio. Parecía observar el horizonte, inmóvil, con los brazos caídos. El cabello se me erizó. Sin embargo, algo me empujó a acercarme, tal vez la esperanza de encontrar a alguien que me explicara la situación. Avancé en silencio, cuanto más me acercaba, más irreal se volvía la escena. La mujer vestía un overol gris cubierto de manchas oscuras, los pies descalzos. Su piel era tan pálida que contrastaba con la tierra. Antes de que pudiera hablarle, giró la cabeza hacia mí, no el cuerpo, solo la cabeza, con un crujido seco, sus ojos eran dos huecos profundos llenos de polvo. Abrí la boca y no me salió voz. Ella extendió el brazo, señaló el cobertizo y se disolvió, como ceniza en una corriente de aire que no sentí. Volví corriendo al tráiler, el corazón martillando. Quise arrancar para huir, pero recordé el soporte roto, si el eje se soltaba en la terracería, terminaría volcado. Me senté al volante temblando. Las agujas del tablero se apagaron. El motor estaba muerto. No había electricidad. Pegué la frente al volante y, en el silencio, escuché pasos sobre la gravilla, lentos, arrastrados, acercándose al lado del copiloto. Levanté la vista y vi una mano huesuda apoyarse en la puerta, los nudillos cubiertos de grasa seca. La manija se sacudió. Eché el seguro, contuve la respiración. Los cristales vibraron, como si alguien golpeara con la palma abierta. Cerré los ojos y recordé la llave con mi nombre, la apreté en el puño hasta que me cortó la piel. El golpeteo cesó. Abrí los ojos y comprobé que la silueta había desaparecido, pero en el parabrisas alguien había escrito con un dedo sucio de aceite, KM0. No entendí. Bajé de la cabina con la linterna prendida, decidido a terminar con aquello o enloquecer. Fui al cobertizo, busqué un soporte de repuesto, encontré uno idéntico al mío, impecable, como salido de fábrica.
Me arrodillé bajo la Kenworth y trabajé con furia usando la llave marcada. Cada vez que el metal giraba, un murmullo de voces lejanas se encendía en mis oídos, como un coro de radio mal sintonizada, hablándome de accidentes, tumbas al borde del camino, cadáveres atrapados en fierros retorcidos. Los ignoré, apreté el último perno y sentí que la transmisión volvía a su sitio. Al salir de debajo, la noche había caído de golpe, sin crepúsculo. El patio estaba iluminado por una luz amarilla proveniente de la tienda, cuyos vidrios seguían tapados por periódicos, ahora agitados por un viento frío. Cruzando la ventana distinguí la silueta de un hombre robusto, idéntico al de la fotografía, observándome sin moverse. En su pecho brillaba una placa metálica con una sola palabra: kilómetro. El foco parpadeó y la silueta se desvaneció. Subí a la cabina, giré la llave de encendido. El motor rugió limpio, como nuevo. Las luces se encendieron con fuerza y el tacómetro marcó marcha perfecta. Apreté el acelerador y sentí el camión responder. Sin mirar atrás, tomé la terracería rumbo a la autopista. Al incorporarme, miré el marcador de kilometraje parcial, 000.0. El odómetro total también marcaba ceros, como si la máquina hubiera salido de agencia en ese instante. Las luces del tablero vacilaron y la radio se activó por sí sola. Una voz masculina, grave, dijo mi nombre y se cortó en estática. Manejé sin detenerme hasta el amanecer, los ojos quemándome, temiendo que el cero volviera a aparecer en cualquier indicador. A las 8 llegué a Guaymas y estacioné en la pensión de la empresa. Revisé cada tornillo de la transmisión con un mecánico local, todo estaba perfecto, ni el mínimo desgaste. Cuando quise mostrarle la llave con mi nombre, ya no estaba. Solo hallé un corte fresco en mi palma, enrojecido, con forma de círculo perfecto. Esa noche me hospedé en un motel junto al malecón. Creí que el sueño me vencería al instante, pero el cansancio se mezcló con una vigilancia tensa. A medianoche, el reloj digital de la mesita parpadeó y retrocedió hasta cero. Al mismo tiempo la televisión, apagada, reflejó por un segundo la figura de la mujer de ojos huecos, asomada detrás de mí. Grité, encendí todas las luces y aguardé con el pecho oprimido hasta el amanecer, temiendo que el mundo volviera a reiniciarse desde el kilómetro muerto donde, sin quererlo, reparé algo que quizás estaba destinado a permanecer roto. Desde entonces conduzco con una certeza: la carretera está llena de espacios que no pertenecen al mapa ni al tiempo, estaciones varadas en una cuenta regresiva eterna. Cada vez que el tacómetro marca una cifra redonda, siento el zumbido eléctrico y recuerdo la terracería sin grillos, la silueta que se deshizo en polvo, el olor a diésel rancio que todavía se me pega a la ropa. Y cuando algún colega novato me pregunta si creo en los fantasmas del camino, solo le respondo que revise bien su odómetro antes de desviarse por un atajo desconocido, porque hay arreglos que se cobran con kilómetros de vida y nadie, por más prudente que sea, está exento de pagar la cuota. Ira verde. No sé si han oído hablar del viento negro que sopla en el istmo de Tehuantepec, esa corriente tibia que parece respirar como un animal. Yo tampoco le prestaba atención hasta que casi me arranca la vida. Me llamo Daniel López, nací en Saltillo y llevo 2 décadas al volante de cualquier cosa que tenga 12 ruedas o más. En el otoño de 2019 trabajaba para una compañía que trasladaba piezas gigantes de aerogeneradores desde Veracruz hasta un parque eólico en las llanuras zapotecas. La paga era buena, pero había que rodar de noche para que la Policía Federal nos abriera paso cuando el tráfico se apagara. Nunca fui supersticioso, creía más en el olor del diésel que en los cuentos de carretera. Hasta aquella noche. En el patio de maniobras de Minatitlán me asignaron un tráiler con una pala de turbina de casi 60 metros. La estructura, blanca y lisa, reposaba sobre su cama extensible como un colmillo de ballena. Me acompañaría Hugo Jiménez, operador veterano originario de Juchitán. Cordiales, pero no amigos, él era de los que prenden copal antes de subir a la cabina y yo de los que se burlan de eso. A las 7, el supervisor ordenó salir. Los plazos eran inflexibles. Hugo simplemente dejó caer la llave sobre el tablero, masculló con ese aire no se viaja y se apartó, mirando el cielo sin luna.
Su desobediencia desató un torrente de insultos del jefe, aunque yo apenas escuchaba, lo que me retumbaba era la frase que Hugo agregó al irse. El viento está pidiendo algo. La rabia del supervisor terminó por arrinconarme: si no mueves esa carga, mañana ni regreses. Así que me encaramé solo, revisé tensores, di el tirón a la bocina y enfilé rumbo al istmo. En cuanto abandoné la periferia, la noche se volvió hueca, como si hubiese entrado en un hangar gigantesco. El motor retumbaba, pero afuera no había grillos, ni ranas, ni siquiera el chasquido de los cables eléctricos. Solo el golpeteo rítmico del viento contra la pala, cada vez más fuerte. Para ahuyentar el silencio puse la radio en AM, lo único que capté fue estática, un zumbido opaco que subía y bajaba siguiendo las ráfagas. Me dije que era normal: cerros, nubosidad baja, mala recepción, y aún así me escamaba la forma en que aquel zumbido parecía respirar conmigo. Kilómetros adelante, el paisaje cambió sin aviso. Las laderas que recordaba llenas de selva estaban peladas, convertidas en costillas de tierra rojiza donde se alzaban troncos talados como postes rotos. La empresa decía que la reforestación venía después, pero aquello parecía una amputación abierta. Un letrero torcido, iluminado por mis faros, rezaba zona de conservación, prohibido el paso, lucía atravesado por machetazos. Entonces vi las primeras luces, parpadeos grisáceos entre los tocones, como lámparas oscilantes. Disminuí a 40 por hora y ajusté los espejos. Entre la madera muerta alcanzaba a distinguir siluetas humanas, quietas, sin linternas visibles, encarando la carretera. Pasaba junto a ellas y no se movían un milímetro, pero bastaba cruzarles la vista para que los faros revelaran rostros cubiertos de lodo, cuencas vacías, ramas a modo de brazos. Cuando volteaba de nuevo al parabrisas, el camino estaba limpio. No quise admitir que temblaba. El viento se tornó violento al acercarme al puente de la Ventosa, famoso por derribar tráileres. Por protocolo bajé a 20 kilómetros por hora y abrí vidrios para escuchar silbidos aerodinámicos. Lo que oí fue un canto grave, coral, distinto a cualquier pájaro, un uhum capaz de vibrar la carrocería. La baranda del puente chispeó, destellos azules reptando como serpientes de plasma. De pronto, la pala crujió, la vi retorcerse 2 grados hacia la izquierda, algo imposible con los pernos y cadenas que la ceñían. Se me encogió el estómago. Agarré el volante con ambas manos, pero el camión se ladeó hacia el carril contrario. No había tráfico, apenas esa negrura absoluta. Hundí el acelerador para enderezar, y fue cuando un vendaval helado atravesó la cabina, erizándome el cuero cabelludo. Todas las ventanillas estaban cerradas. Al descender hacia Matías Romero, una figura apareció sobre el asfalto, enorme, encorvada, parda como tronco viejo. Frené. Los frenos de aire chillaron con eco cavernoso, la carga se movió un palmo, suficiente para que la retaguardia se bamboleara. Iluminada, la figura no era un animal ni un hombre, sino un amasijo de raíces que se desenrollaron y se arrastraron fuera de mi campo. Intenté poner marcha, pero el pedal de embrague se hundió sin resistencia, inútil. El motor rugía, el tráiler no avanzaba. Escuché golpes secos en la cama, toc, 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 como martillazos en la fibra de la pala. Miré por el retrovisor y vi ramas escalando la pieza, aferrándose a las eslingas, queriendo arrancarla. Sentí que el mundo se partía en un crujido y entonces grité, no palabras, solo un alarido que debió de oírse en Chiapas. No sé cómo sobreviví a lo que siguió. Recuerdo haber saltado de la cabina con la linterna, tropezar entre la grava, cortar la palma de mi mano con el filo del espejo roto cuando abrí la puerta y manchar el suelo con sangre. La ráfaga que me rodeaba se detuvo en seco, como si aquel fluido satisfaciera algo. Las raíces retrocedieron, encogiéndose. Corrí de vuelta, giré la llave, el embrague respondió al instante. Avancé despacio, cada 100 metros miraba la herida roja en la mano, convencido de que era una ofrenda que compraba minutos de vida. Con las primeras luces del amanecer vi los gigantes blancos del parque eólico clavados en el horizonte. Pájaros negros giraban en círculos alrededor de los rotores, pero fuera de eso el aire estaba quieto. El guardia abrió la pluma sorprendido, «Eres el primero».
Los demás comunicaron que esperarían hasta mediodía. No contesté. Al aparcar, descendí y comprobé las cadenas, lucían desajustadas, arañadas por espinas oscuras que se desprendieron al tocarlas. Cuando me quité el guante, la herida ya no sangraba, tenía el borde quemado, como sello al fuego. A media mañana llegó Hugo al taller mecánico donde yo esperaba el parte. No me preguntó nada, solo me estrechó el hombro con la gravedad de un médico que confirma un diagnóstico. Dijo en voz baja: «Pagaste, por eso sigues aquí». No hubo reproches, ni risas, ni pláticas de camino. Cada quien siguió en lo suyo. Yo presenté el reporte por daños menores y solicité traslado diurno desde entonces. La empresa se rió, al principio, luego se dio cuando vieron las fotos del puente, barandas torcidas como si algo gigantesco las hubiera doblado de afuera hacia adentro. Desde aquel viaje, cada vez que piso un bosque devastado o un cerro dinamitado, dejo una ofrenda, agua, pan, algún puñado de sal. A veces, cuando el viento calla de golpe, juro oír aquel zumbido respiratorio, recordándome que no soy dueño de la ruta, apenas un intruso tolerado. Todavía manejo, porque el miedo no paga deudas, pero jamás, jamás vuelvo a rodar cuando la noche huele a tierra recién herida. No te vayas, ayúdame. Soy trailero desde hace más de 15 años. He recorrido casi todo México, de norte a sur y de regreso. He visto de todo: accidentes espantosos, retenes falsos, baches que parecen pozos, gente que se lanza a la carretera, animales que cruzan de la nada y hasta luces que no tienen explicación. Pero nada, absolutamente nada, me había dejado una marca como la noche que crucé el tramo entre Matehuala y Saltillo. Una carretera solitaria, eterna, con rectas tan largas que pareciera que el mundo se termina en el horizonte. Esa vez fue diferente. Esa vez, sentí que me estaba metiendo en un lugar al que no debía haber llegado nunca. Era octubre de 2016. Estaba transportando una carga de electrodomésticos desde Nuevo León hasta la frontera con Querétaro. El viaje estaba calculado para 2 días, sin contratiempos. Pero me retrasé unas horas en la salida porque el cargador se equivocó en los papeles y eso me hizo ir mal comido y con sueño ya desde la primera noche. Para cuando caía la tarde, yo ya llevaba un par de cafés encima y un dolor de cabeza molesto, con un ligero mareo que no me permitía concentrarme bien en la carretera. No suelo dormirme en cualquier parte, pero esa vez, el cansancio me venció. A la altura del kilómetro 102, poco después de un puente viejo de concreto, vi un área de descanso. Más bien, un claro con una terracería donde a veces se estacionan los traileros a dormir. No había nadie más. Pensé en continuar, pero la cabeza me pesaba tanto que decidí orillarme. Apagué el motor. Todo quedó en un silencio absoluto. Me recosté sobre el asiento del conductor y traté de relajarme. Cerré los ojos. No sé cuánto tiempo pasó. Pudo ser media hora o tal vez 2. Me despertó un golpe seco en la puerta. Como si alguien hubiera cerrado un puño y lo hubiera estampado justo a la altura de mi rostro, del otro lado del vidrio. Me incorporé de golpe. Estaba completamente oscuro afuera. No había faros, ni postes, ni señal de celular. Solo el camión apagado y la noche. Volvió a sonar el golpe. Más fuerte. Me incliné con cuidado hacia la ventana, pero no vi a nadie. Solo los matorrales a la orilla del camino. Pensé en ladrones. En emboscadas. En alguna trampa para que me bajara. Había escuchado historias de traileros asaltados justo así, los golpeaban, los hacían salir y los dejaban tirados en el monte. Pero algo no me cuadraba. Había algo raro en ese silencio. Como si el aire mismo estuviera contenido. Entonces se escuchó el golpe en la puerta del copiloto. Esta vez con más fuerza. Me giré y lo vi. No el golpe, sino la cruz blanca. Una cruz de concreto que no estaba ahí cuando llegué. Estaba iluminada por la luz de la luna que, de pronto, se asomó entre las nubes. No era una cruz cualquiera. Tenía flores frescas. Como si alguien las hubiera dejado ese mismo día.
y al lado estaba ella. Una mujer de pie, pálida como una sábana, con el cabello largo cubriéndole parte del rostro. No caminaba. No se movía. Solo estaba ahí, como esperando algo. Me quedé helado. No podía mover las piernas. Ella me miraba. No con odio, ni con tristeza. Me miraba como si estuviera atrapada. Como si esperara que yo hiciera algo. Quise encender el motor, pero las manos me temblaban. Cuando al fin logré girar la llave, las luces delanteras se encendieron y por un segundo la iluminaron por completo. Su vestido estaba desgarrado, manchado con lo que parecía sangre seca. Y su boca estaba entreabierta, como si intentara decir algo, pero no pudiera. La miré solo un par de segundos, lo juro. Pero bastaron. Algo en sus ojos me sacudió por dentro. Me recordó a mi hermana menor cuando lloraba en silencio. Una mirada de súplica sin palabras. Pero yo no podía quedarme ahí. Apreté el acelerador. Salí de ese claro sin mirar atrás. El corazón me latía tan fuerte que sentía que me iba a explotar en el pecho. Conduje como loco, sin detenerme, sin pensar. No volví a ver el retrovisor hasta que estuve a más de 20 kilómetros. Me dije que estaba cansado. Que fue una alucinación. Que el estrés me estaba pasando factura. Pero algo cambió desde esa noche. La mañana siguiente, en una gasolinera, mientras lavaba mi cara en el baño, noté que tenía algo escrito en el brazo con tierra, como si me hubieran agarrado con las manos sucias. Era una palabra. Un nombre, tal vez. Lucía. No conocía a nadie con ese nombre. Revisé mi ropa, los asientos del camión. Nada más extraño. Solo esa palabra, como si alguien la hubiera marcado sobre mi piel dormido. Me tallé el brazo hasta que se borró, pero el escalofrío ya se había instalado en mi espalda. Los días siguientes, cada vez que pasaba por un tramo solitario, veía pequeñas cruces blancas en las orillas. Algunas más nuevas que otras. Algunas idénticas a la que vi aquella noche. Nunca me había fijado, pero ahora las veía en todos lados. Como si me estuvieran siguiendo. Como si fueran marcas. Volví a pasar por ese tramo unas semanas después, a plena luz del día. Quise encontrar la cruz. Pensaba que tal vez tenía algún nombre grabado, alguna pista. Pero no había nada. Ni siquiera el claro donde me había estacionado. Solo un espacio lleno de piedras y maleza, sin huellas de haber sido transitado en mucho tiempo. Ni flores, ni señales, ni rastro de haber estado ahí antes. Me bajé del camión, caminé unos pasos por la terracería y lo sentí otra vez. Ese aire denso. Ese silencio que no es natural. Como si la tierra misma retuviera la respiración. Me regresé al tráiler sin mirar atrás. No volví a parar en ese tramo. Ni de noche, ni de día. A veces me pregunto si esa mujer era un espíritu, una víctima, o si simplemente fue una alucinación. Pero hay algo que no puedo olvidar. Su mirada. Esa mirada que no busca asustarte, sino implorarte algo. Como si, sin saberlo, me hubiera convertido en el último testigo de algo que el tiempo quiso enterrar. Desde entonces, cargo un rosario en el espejo retrovisor. No soy religioso, pero algo en mí cambió. Hay caminos que no se deben recorrer dormido. Lugares donde el cansancio no es el único peligro. Porque hay almas allá afuera. Almas que siguen esperando. Y una de ellas, todavía me sigue llamando por las noches. No te vayas, ayúdame. A veces la escucho en el viento cuando conduzco. Otras, en el golpeteo de la lluvia sobre el parabrisas. Y en los tramos solitarios, en esos silencios eternos, es cuando sé que está ahí. Esperando que algún día, regrese. Pulsera maldita. Soy originario de Irapuato, y aunque nunca tuve planes de ser trailero, la vida me fue arrinconando hasta que no quedó otra. El trabajo en la construcción escaseó y los recibos se seguían acumulando.
Cuando me ofrecieron la oportunidad de manejar un tráiler para transportar mercancía entre estados, acepté sin pensarlo. Al principio, era emocionante. Carretera abierta, buena paga, cierta libertad. Pero no sabía que la carretera no solo es asfalto y curvas. Es también un camino donde lo que arrastras no siempre está en la caja del camión. Esto que les voy a contar pasó en el 2019. No me importa si no me creen. Yo tampoco creería algo así si no lo hubiera vivido en carne propia. En ese entonces estaba casado, o mejor dicho, mal casado. Mi esposa ya no era la misma, siempre enojada, distante. Las ausencias por el trabajo no ayudaban, y cuando regresaba, parecía que estorbaba más de lo que hacía falta. Al final, la separación fue inevitable. Lo curioso es que todo lo que me pasó empezó justo cuando ella regresó a mi vida, con una sonrisa fingida y un regalo que, según ella, era para mi bien. Recuerdo que me encontró una tarde mientras descargaba mercancía en un almacén de Salamanca. Se acercó como si nada, como si no hubiéramos terminado entre gritos y portazos. Traía una cajita de madera con un listón negro. Me dijo que había estado yendo con una señora que la ayudó a limpiar su energía y que, como señal de paz, quería darme algo para protegerme en mis viajes. Era una pulsera negra, con cuentas oscuras y 3 esferas rojas como sangre seca. Te va a cuidar en la carretera, me dijo. Yo no creía en esas cosas, pero como todavía me pesaba la culpa de haberla dejado, y más por otra mujer, la acepté. Desde que me la puse, algo cambió. La primera vez que lo noté fue en un viaje a Michoacán. A mitad de la madrugada, mientras subía una pendiente cerca de Zitácuaro, un coche delante de mí se fue directo contra el barranco. No vi animales en la carretera ni baches ni nada que justificara ese volantazo. Frené como pude y me bajé a ver si podía ayudar, pero cuando me acerqué al borde, solo vi las luces traseras del coche apagándose en la oscuridad. Llamé a emergencias y esperé, pero lo raro fue que el conductor nunca fue encontrado. El coche apareció destrozado, sí, pero vacío. La siguiente fue peor. Me detuve a descansar cerca de una gasolinera rumbo a Aguascalientes. Había mucho viento, tan fuerte que el camión se meció como si alguien lo empujara. Me bajé a estirar las piernas y de pronto, un árbol enorme se vino abajo. Cayó a escasos centímetros del parabrisas. Si no me hubiera bajado un minuto antes, me habría aplastado. Esos incidentes siguieron durante semanas. Siempre eran accidentes, fallos, casi tragedias. Una llanta que explotaba justo después de pasar por un puente, un tráiler que derrapó detrás de mí y se volcó, una bandada de aves estrellándose contra mi parabrisas en plena recta. Y siempre, la pulsera en mi muñeca. No sé qué me costó más aceptar, si que todo empezaba después de tener ese objeto o que mi exmujer me lo había dado con otras intenciones. Empecé a sospechar, a mirar la pulsera con desconfianza. Pero me decía a mí mismo que eran coincidencias. La carretera es peligrosa, y a veces pasan cosas sin explicación. Una noche, en el estacionamiento de un Oxxo en Zacatecas, me encontré con otro conductor que me reconoció por haber coincidido antes. Era un señor ya grande, con cara de haber vivido muchas cosas. Me dijo que notaba que andaba cargado. Al principio pensé que hablaba de estrés, pero luego me señaló la muñeca. Esa cosa no es buena. Ya me ha tocado ver cosas así. Te la dieron con coraje. Me lo dijo con una seguridad que me dejó frío. Después de eso, ya no lo dudé. Al día siguiente, en un tramo solitario entre Matehuala y San Luis, me detuve. Había una zona con matorrales, sin casas, sin luces. Me quité la pulsera y la arrojé tan lejos como pude. Al hacerlo, juro que sentí que el aire alrededor se volvió más ligero. Como si me hubiera quitado un costal de encima. Las semanas siguientes fueron más tranquilas. Ya no había accidentes, ya no me despertaba sobresaltado en la cabina. Volví a dormir mejor. Pero no todo terminó ahí. Porque un día, mientras comía tacos cerca de mi casa en Irapuato, me encontré con una vieja conocida de mi exmujer. Era de esas personas que se enteran de todo sin que nadie les cuente nada. Platicamos un rato, y sin que yo le dijera nada, me soltó,
tu ex andaba metida en cosas bien pesadas. Que si velas negras, que si entierros con fotos, quería hacerte pagar por lo que le hiciste. No dije nada, pero sentí un nudo en el estómago. Todo encajaba. El regalo, los accidentes, las presencias que sentía a veces mientras dormía en el tráiler. Esa misma noche decidí que debía enfrentarla. No por valentía, sino por necesidad. No quería que siguiera jugando con cosas que no entendía. Fui a buscarla una tarde de domingo. Su casa estaba igual, aunque más descuidada. Me abrió con una expresión neutra, como si me hubiera estado esperando. Le dije lo que sabía, lo que sospechaba, lo que me había pasado. Ella apenas levantó una ceja. ¿Y qué quieres que haga?, me dijo. No negó nada, pero tampoco aceptó. Me largué de ahí con más preguntas que respuestas. Esa fue la última vez que la vi. Desde entonces, no he vuelto a tener problemas. Pero hay noches en que despierto empapado en sudor, con la sensación de que algo me observa desde la oscuridad de la cabina. A veces, cuando bajo del tráiler a revisar las llantas, escucho susurros en el viento. Palabras que no entiendo. Otras veces, cuando paso por ese mismo tramo donde arrojé la pulsera, el motor se ahoga unos segundos, como si no quisiera seguir. Hace un par de semanas, un trailero con el que a veces coincidía en los patios me contó que encontró una pulsera rara en un área de descanso, cerca de unos matorrales. Me la describió con lujo de detalle, negra, con esferas rojas. Me preguntó si quería verla, que se le hacía bonita. Le dije que no, que se deshiciera de ella. No me preguntó por qué. No sé si lo hizo. A veces creo que la pulsera no era el problema. Era solo el canal. Una forma de abrir una puerta que no debía abrirse. Y ahora esa puerta está entornada, esperando que alguien más la cruce. Aprendí que en la carretera no solo hay que cuidarse de los baches, de los ladrones o de quedarse dormido al volante. También hay que cuidarse de las intenciones de los demás, de los regalos y de la gente que dice que lo hace por tu bien. Porque a veces, lo que más daño te hace viene disfrazado de protección. Y no importa cuánto tiempo pase, yo sigo con miedo de volver a verla, de cruzarla en algún pueblo o parada. No porque le tenga miedo a ella, sino a lo que carga consigo. A lo que desató con su rencor. A lo que quizá nunca se fue del todo. Ahora, cada que salgo a ruta, reviso todo 2 veces antes de arrancar. No por precaución técnica, sino para asegurarme de que no hay nada más conmigo. Nada que no debería estar ahí. Sombras en la vía. Hace muchos años, cuando aún vivía en Texas y me dedicaba al transporte de carga pesada, viví una de las experiencias más extrañas y terroríficas de mi vida. Todavía me estremezco al recordarlo. Por aquel entonces hacía rutas muy largas, a menudo de un estado a otro, sin horario fijo. El dinero era bueno y la sensación de recorrer carreteras solitarias me producía una paz difícil de describir. Era como si el tiempo se dilatara en ese trayecto incesante y monótono, dejando atrás pueblos polvorientos y campos interminables. Aunque estaba acostumbrado a encontrarme con paisajes de todo tipo, de día y de noche, pocas veces llegué a sentir miedo real. Soy de esos que creen que en la oscuridad hay cosas que nuestras mentes no pueden explicar, presencias que tal vez prefieran mantenerse ocultas en las sombras. Sin embargo, hasta ese entonces mis encuentros eran solo rumores, anécdotas que se contaban en las estaciones de servicio, relatos que se repetían entre conductores veteranos. Yo los escuchaba y sonreía, sin imaginarnos que, tarde o temprano, algo verdaderamente inexplicable podía tocarte a la ventana de la cabina. En uno de esos viajes, tenía que llevar una carga desde Laredo, en la frontera de Texas, hasta la zona de Idaho. El recorrido no era el más sencillo, atravesar estados, bosques, largas planicies deshabitadas y caminos sinuosos formaba parte del reto. Siempre preparaba todo con anticipación, revisaba niveles de aceite, llantas, combustible suficiente y procuraba llevar algo de comida para las noches heladas de invierno. Sin embargo, por mucho que uno se prepare, hay ocasiones en que la ruta te sorprende. Recuerdo que llevaba unas cuantas horas sin detenerme.
La noche estaba cerrada y helada, la luna apenas iluminaba el cielo despejado y el reloj del tablero marcaba alrededor de las 3:15 de la madrugada. Comencé a sentir un cansancio insoportable, como si mi cuerpo quisiera rendirse justo en la mitad de la nada. Empecé a buscar con la mirada alguna parada, estación o restaurante de esos que a veces aparecen como salvación en la oscuridad absoluta. Yo deseaba un café, algo caliente para el estómago, y tal vez estirar las piernas unos minutos antes de continuar. Cuando por fin divisaba luces a lo lejos, sentí alivio. Parecía un pequeño paradero con una especie de cafetería o diner, y no noté ningún otro vehículo en el estacionamiento. Me estacioné sin pensarlo 2 veces, pensando que quizás estaría abierto. Al acercarme, vi que efectivamente tenía las puertas iluminadas. Entré con la esperanza de sentir algo de calor, pero la temperatura dentro era tan baja como fuera. Se sentía un ambiente denso y lúgubre, casi como si el aire estuviera estancado. Vi a un lado del local a un hombre recargado sobre una barra improvisada. Tenía un rostro cansado y ajado, pero me miraba con ojos curiosos. No me saludó ni hizo gesto alguno. En una de las mesas, otros 2 sujetos parecían haber interrumpido su conversación para observar mi entrada. No me quitaban los ojos de encima. Me sentía incómodo, aunque decidí ignorarlos y seguir mi camino hacia el mostrador. Allí, tras una vitrina con aspecto descuidado, había una mujer mayor. Tenía el cabello plateado y un semblante inexpresivo. De nuevo, ninguna palabra de bienvenida, apenas se dignó a señalar un papel en blanco para que anotara lo que deseaba. Escribí mi orden, agregando que lo quería para llevar, y se lo extendí. La mujer tomó el papel, lo leyó sin reacción visible y se giró para entregárselo a alguien en la cocina. Detrás de la ventanita de servicio alcancé a ver fugazmente a un hombre alto que me observaba por encima de un fogón. Era como si todos allí examinaran mis movimientos con frialdad. Sin embargo, traté de no darle importancia. El cansancio a veces hace que uno vea actitudes extrañas en cualquier sitio. Le pregunté a la mujer por el baño y ella señaló con la mano un pasillo estrecho. Sentí un escalofrío al pasar al lado de los tipos sentados, que todavía me miraban fijamente. El baño estaba tan helado como el resto del lugar. Me encerré, hice lo mío y luego me lavé las manos. Aproveché para echarme agua en la cara, tratando de despertar un poco. Saqué mi viejo celular con teclado para ver si tenía mensajes. Mi familia en esos días siempre me mandaba alguno para saber dónde estaba. No había señal, como de costumbre en las zonas remotas. Guardé el teléfono y, al abrir la puerta para volver al mostrador, me di cuenta de que algo imposible había sucedido. El lugar estaba sumido en la oscuridad más completa. Ya no había luces encendidas ni música de fondo. Pude ver cómo la luz mortecina de la luna y las farolas de la carretera entraban por los cristales rotos, iluminando un salón destrozado. Aquellas mesas donde había visto a los 2 hombres estaban ahora carcomidas, con telarañas por doquier. El mostrador parecía un mueble abandonado, cubierto de polvo y escombros. El aire frío me golpeó con más fuerza y, por un instante, pensé que estaba soñando. Avancé con cuidado, tropezándome con sillas rotas y pedazos de madera. El silencio era abrumador, solo se oía mi propia respiración acelerada y el crujir de desechos bajo mis botas. Quise llamar a alguien, gritar, preguntar qué había pasado, pero las palabras no me salían. Mi mente estaba en blanco, llena de un terror que jamás había experimentado. El piso crujía bajo mis pasos, como si se fuese a hundir de un momento a otro. Me di cuenta de que el lugar estaba abandonado desde hacía mucho tiempo. Las paredes descascaradas, la pintura colgando en tiras, y la puerta a medio caerse, nada cuadraba con la imagen fresca que tenía de hacía apenas unos minutos. El corazón me latía con violencia. Me repetía que tal vez estaba teniendo una alucinación por la fatiga. Pero mis sentidos estaban demasiado alertas, olía humedad, sentía el polvo en la garganta y mis manos no dejaban de temblar. Traté de conservar la calma y me dirigí con pasos torpes hacia lo que parecía la entrada principal. Todo estaba tan oscuro que resultaba difícil orientarse. Cada vez que tropezaba, mi mente se llenaba de pensamientos desquiciados sobre los individuos que antes estaban allí.
¿Eran reales? ¿Los había imaginado yo? ¿O seguían a mi alrededor, escondidos en las sombras? Cuando por fin logré acercarme a la salida, me di cuenta de que mi tráiler seguía estacionado, solitario bajo la luz escasa de las lámparas externas. Fue como un ancla a la cordura, un alivio a medias, al menos no había desaparecido mi camión. Tuve que empujar con fuerza la puerta, que resistía a mis intentos de abrirla. Sentía que las bisagras estaban casi oxidadas y el marco crujía, como si se fuera a partir. Finalmente cedió, soltando una ráfaga de viento gélido que me golpeó el rostro. Salí respirando con dificultad. Me encontré en un estacionamiento destartalado, cubierto de grietas, maleza y charcos. No se parecía en nada al sitio donde había aparcado minutos antes. Sentí otra punzada de horror. ¿Cómo era posible tanto deterioro en tan poco tiempo? El silencio absoluto era casi irreal, interrumpido únicamente por el siseo del aire helado. Quise correr hacia mi tráiler, subir y largarme de allí a toda prisa. Pero mis piernas flaqueaban, apenas daban para avanzar sin caerme. Mientras me alejaba del edificio, noté un resplandor azul que se reflejaba en la carrocería de mi camión. Era una patrulla, que se estacionaba justo a un costado. Me quedé paralizado, preguntándome cómo explicar lo que acababa de vivir. Bajó de la patrulla un oficial alto, con semblante de pocos amigos. Se acercó y me pidió con la mano en alto que no hiciera movimientos bruscos. Supongo que mi cara debía ser un poema de confusión y miedo. El oficial me preguntó qué hacía allí. Le dije que estaba de paso, que había visto el restaurante abierto y quise comprar café, pero que, de repente, todo se había, las palabras se me atoraron en la garganta. No sabía cómo contarle aquello sin sonar como un loco. El hombre me observó con recelo y me dijo que ese lugar llevaba abandonado muchos años, que era conocido por algunos accidentes extraños y apariciones. Mencionó también que había leyendas sobre gente que desapareció y que, de vez en cuando, algún conductor cansado se estacionaba sin darse cuenta de que ese paradero no funcionaba desde hacía décadas. En ese momento, sentí un escalofrío tan intenso que mis manos se aflojaron y dejé caer las llaves del tráiler. Las recogí torpemente, luchando por mantener la compostura. El oficial me examinó de arriba a abajo, severamente dudando de mi cordura. Me miró a los ojos y, con voz firme, me dijo que lo mejor sería marcharme y no regresar, que ese lugar no era seguro. Asentí, sin poder articular mucho más. Caminé hacia mi tráiler, subí, arranqué el motor y me alejé tan rápido como pude. Durante varios kilómetros, la imagen de aquel paradero en ruinas se repetía en mi cabeza. Recordaba las miradas fijas de los supuestos clientes, la anciana detrás del mostrador y la canción casi imperceptible que flotaba en el aire. Me atormentaba la idea de que todo había sido demasiado real. Incluso podía sentir en la boca el sabor metálico del miedo. Las horas siguientes las recorrí en silencio, con el pensamiento alterado. Me detuve en la siguiente gasolinera que encontré para tomar un café de verdad y tratar de calmar mis nervios. Apenas llegué, verifiqué de nuevo las llantas y el contenedor para distraer la mente, pero no lograba sacudirme esa experiencia. Cada vez que parpadeaba, veía la silueta de la mujer mayor y a los otros hombres mirando fijamente como si me culparan por algo o me exigieran que no contara jamás lo que vi. No sé si lo que atravesé fue una especie de dimensión paralela o un engaño de la mente provocado por el cansancio. Pero podría jurar que, en aquel momento, todo era tangible. Podía escuchar la música country baja, sentir la corriente helada al interior y ver la suciedad de los platos sobre la mesa ocupada por esos dos tipos. Aún me pregunto quiénes eran o qué eran. ¿Eran fantasmas de un pasado lejano, almas condenadas a recrear eternamente la rutina de ese paradero? ¿O era la carretera misma jugando con la mente de un conductor que había aprendido a ignorar las señales del más allá? Con el tiempo, comprendí que no vale la pena buscarle demasiada explicación. Hay lugares en la ruta que conservan energía residual, sitios malditos o marcados por tragedias. La soledad de las carreteras, las horas muertas de la madrugada y el velo de la noche parecen combinarse para abrir caminos a fenómenos que no somos capaces de comprender. Tal vez, en otra realidad, ese sitio seguía operando,
recibiendo a clientes y sirviendo café, sin ser consciente del abandono que mostraba en este lado del mundo. Desde aquel suceso, muchas veces me preguntaron si en la carretera pasaban cosas extrañas. La respuesta es un rotundo sí. No es por asustar, pero hay historias que no se inventan, te encuentran cuando más vulnerable estás y se meten en tu cabeza. Descubrí que no estamos solos en esas largas jornadas nocturnas. Hay presencias que acechan en los lugares que el tiempo olvidó, en las curvas desoladas, en los paraderos derruidos y en los ojos que te observan sin parpadear desde la penumbra. Tras años de pensarlo, no he logrado borrar aquel recuerdo. En cierto modo, cambió mi forma de entender el mundo. Ahora sé que no siempre conduces solo, incluso si nadie se sienta a tu lado. Hay algo que respira en la oscuridad, algo que te sigue y se alimenta de ese nerviosismo que empieza a arder en la boca del estómago cuando piensas que un detalle no encaja, que un sitio no debería estar iluminado. Y cuando la realidad se quiebra por un instante, te das cuenta de que lo imposible puede volverse tangible. Nadie me creería si contara la historia tal cual ocurrió. Por eso me limito a compartirla con cautela, con la esperanza de que otro conductor la tome como advertencia. Si alguna noche, en mitad de la nada, ven un establecimiento que brilla como un faro en la oscuridad, piénsenlo 2 veces antes de detenerse. Porque puede que ese lugar pertenezca a un tiempo diferente, a un espacio que no nos corresponde. Y, si entran y descubren su interior completamente normal, con gente silenciosa que los mira sin pestañear, no se dejen engañar por las apariencias. Hay sitios en esta tierra que han quedado atrapados entre 2 mundos, y uno nunca sabe cuándo le tocará a uno mismo salir de un baño y encontrarse con la verdadera cara del olvido. Esa noche, la carretera me enseñó que hay lugares donde el tiempo se detuvo y donde las sombras siguen moviéndose, esperando que alguien las descubra. Y hasta el día de hoy, cada vez que paso por un tramo solitario, no puedo evitar mirar de reojo, con la sospecha de que quizá, a unos metros de distancia, se encuentra ese mismo Dainer fantasma. Porque hay escenas que no se desvanecen, experiencias que te persiguen incluso cuando crees que las has dejado atrás. Yo aprendí a no desafiarlas más, y prefiero mantener la vista al frente, recordando que existen misterios en la ruta que jamás seremos capaces de explicar por completo. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, 1000 gracias, y nos vemos en el próximo relato.